Juan capítulo 11, versículo 25 y 26, que dice: y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Padre, gracias te damos por tu palabra, que es bendita para siempre. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ahora, Espíritu Santo, habla en nuestras vidas de una manera especial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento en este momento. Vamos a estar continuando, ¿verdad?, en este mensaje que comenzamos hace 2 semanas. Estuvimos mirando, ¿verdad? Bueno, hoy seguimos, vamos a seguir considerando la historia de la muerte de Lázaro y cómo el poder del Señor Jesucristo lo levantó de entre los muertos, porque creemos, ¿verdad?, que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Amén. Hoy, leyendo al apóstol Pablo, cuando está siendo acusado ante el rey Agripa, Festo y todos estos hombres gobernantes, y Pablo grita, dice: por la resurrección de los muertos estoy siendo juzgado. ¿Qué es imposible que Dios levante muertos? Así los enfrenta Pablo. Todos se quedaron callados. Por eso me están acusando, porque estoy predicando la resurrección de mi Señor. ¿Es algo imposible para Dios levantar muertos? Y ahí termina el diálogo. Bueno, para Dios es posible. Por eso, como mencioné, vamos a seguir en la segunda parte sobre la historia de la resurrección de Lázaro. Rápidamente, para acordarnos, la semana antepasada estuvimos mirando el trasfondo del milagro. Miramos, ¿verdad?, a los amigos del Señor Jesús, que era Lázaro, Marta y María. Miramos las noticias que llegaron al Señor diciéndole que Lázaro, a quien él amaba, estaba enfermo. Miramos también la reacción del Señor Jesús ante la noticia, que se esperara que rápido empezara la marcha a ver a Lázaro, pero no, dice que se quedó 2 días más. Se quedó 2 días más cuando llega la noticia, y la conversación del Señor Jesús con sus discípulos, donde Él les dice que Lázaro, que lo que Él está pasando, lo que iba a suceder, era para que Dios fuera glorificado. Amén. Amén. Después de esto, bueno, ya vimos como la falta de entendimiento de los discípulos, que pues no entendían la situación. Después de esto comenzamos el segundo punto sobre la escena del milagro. Miramos el lugar del duelo, que era cómo estaban en duelo estas personas, y miramos las hermanas de Lázaro, y comenzamos con el diálogo que el Señor Jesús tuvo con Marta. Ahí nos quedamos. Y el último versículo del diálogo es lo que hemos leído, cuando le dice el Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, que está muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y María y Marta le dice: sí, Señor, yo sé que lo haré, resucitaremos en el día posterior. Y ahí quedamos la historia. Bueno, hoy continuamos sobre estas hermanas de Lázaro, y vamos a mirar ahora el diálogo que el Señor Jesús tuvo con María. Miramos en el versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. O sea, Marta va a traer a su hermana para traerlo junto al Señor Jesús. Por lo tanto, llega María, regresa y le dice: el Señor Jesús está aquí, te está llamando, quiere verte, quiere hablar contigo. Después del versículo 29 y 30, ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Ahora, por lo tanto, aquí vemos, ¿verdad?, cómo ella, cuando oyó, ¿qué hace?
se levanta deprisa y va hacia el Señor Jesucristo. No pierde tiempo. Ahora, no había entrado, como dice el texto, a la aldea, sino que todavía estaba afuera esperando, porque había un plan ahí. Versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar. Aquí vemos los pensamientos equivocados de los que acompañaban a las hermanas en la casa. Bueno, ellos no sabían el futuro, ellos no sabían lo que había en el corazón de esta María. Por eso al ver que se levanta y se va deprisa, sale de la prisa, pues lo más común, ¿a dónde va una persona que llora, que está llorando por un muerto? ¿A dónde cree que va una persona que está en duelo? A ver a su muerto, a la tumba. Hoy en día es muy común, ¿verdad?, que la gente tiene esa costumbre. Obviamente, yo creo que todas las razas. Nosotros los hispanos somos muy particulares, especiales en visitar las tumbas de los seres queridos. Es muy común, mucha gente les afecta, a otros les ayuda, otros hasta se ponen a platicar con las personas allí en las tumbas, en los sepulcros. Otras tienen que les llevan hasta comidas. A veces cuando me ha tocado ir a hacer un entierro, he mirado tumbas donde hay hasta Coca-Colas, fruta. Normalmente los orientales, los asiáticos acostumbran mucho ello. Por lo tanto, pues es común, ¿verdad? Está bien, yo digo a mi esposa, si un día yo me muero, pero yo digo que me voy a morir primero que ella, y ella cree que no, que ella. Y ahí nos peleamos, esas son nuestras peleas, no que yo. Bueno, pero ya hacemos un acuerdo. Quien se muera primero, el otro ni 7 días se tiene que morir también. Ese es el único acuerdo. Ya no controlamos quién va a morir primero, pero quizás sí que después que muera uno, a los 7 días el otro. También colgar los tenis, la corbata, como quiera. Y pero yo le digo, si uno primero, yo no necesito que me visites en la tumba, yo no te voy a escuchar. Ya haga lo que haga, ya. Si yo persevero hasta el fin y guardo la salvación que Dios me ha dado, no puedo estar cruzándome en el cielo. Ya no voy a escuchar nada. Muchas veces muchos escriben que hoy en día es cuando debemos decirle a los seres queridos que los amamos. Hay que preguntarlos, hay que llamarlos. ¿Para qué decirle ahí en la tumba? No, llévele flores a su mamá, llévele ya ahora que está viva, porque después en la tumba ella no lo disfruta. ¿Sabe qué hacen los lugares de las iglesias, de los cementerios? Después las tiran en lo que gastó más usted. Pero bueno, cada quien tiene su forma de ver las cosas. Pero vemos que eso es lo que creyeron ellos, que María iba a la tumba a llorar. Eso era. Digo, ya no, ¿para qué llorar? Ya no hay nada. Lloren por uno cuando está uno vivo. Pero ya muerto, ¿para qué? Las lágrimas no nos van a resucitar. Pero bueno, hay gente que se siente bien. Y cada aniversario acostumbra, ¿no? Para decirle, yo he ido a Arizona de estar, mi papá acaba de cumplir en agosto 7 años que falleció. Mi hermano va a cumplir el próximo abril también 7 años. Y yo he ido varias veces a Arizona, pero nunca he ido a las tumbas. Y están ahí mismo, en el mismo Phoenix, ahí agarramos para mi papá, y al lado hubo un terreno y también agarramos para mi hermano, entonces ahí están juntos. Oigo que alguna de mis hermanas lo acostumbran, una hermana que recién muerta de mi papá, después del trabajo pasaba todos los días. Y digo, bueno, yo nunca le dije nada, pues yo respeto, ¿verdad? Porque digo, ¿por qué haces tanto? Y es que me siento bien. Bueno, no te lo voy a quitar, no te voy a decir nada si eso hace bien, pero es común. Pero bueno, ellos creían eso, ellos creían que iba al sepulcro a llorar. Pero nos dice el versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Esas son las palabras de María, que son similares a las palabras de Marta. Porque Marta fue lo mismo que le dijo al Señor. Parece que Marta no hizo lo que hizo María. María dice que se postró a sus pies. Tendríamos que ver para no decir algo que no y no desacreditar a la pobre. Bueno, ahorita no tengo la escritura, ahorita, pero aquí vemos algo peculiar de esta María. Dice, se postra a sus pies. ¿Qué señala? ¿Qué señala? De humillación, de respeto y también de adoración, pero mayormente de respeto, de que se humilla. Y allí, en cada que hace, diciendo, Señor, no reclamo, nomás algo que ella creía por fe, que si el Señor Jesús hubiera llegado estando solamente enfermo Lázaro, Él lo hubiera resucitado. Y yo también lo creo que así sucedería. Todos creemos que así va a ser. Pero el Señor Jesús tenía otro plan. Jesús a propósito dejó que Lázaro muriera. Porque se tardó ¿cuántos días? 2 días. Se tardó 2 días. Pero en lo que llegó, ya había sido 4 días. O sea, se tardó 2 días, más el otro día en camino, en lo que llegó. No sabemos por qué duró otro día, otros 2 días en llegar. Pero ya cuando llega, ya cuando después vamos a ver, dice que era el 4º día. Entonces, esa es la situación. Veamos ahora el milagro en sí. Todo lo que abarca el milagro, versículo 33 al 45, ahí nos narra sobre este milagro. Pero primeramente veamos el amor y la compasión del Señor Jesucristo. Vemos cómo el Señor Jesús nos muestra su naturaleza humana, porque dice el versículo 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Veamos la naturaleza humana de Jesús. Jesús también se entristecía. Jesús también era conmovido. Y aquí dice que se estremeció en espíritu. ¿Qué entiende usted por estremecerse en espíritu? ¿Qué entiende usted? ¿Qué es estremecerse en espíritu? ¿Qué es estremecerse en espíritu? Ahora, acuérdese, si alguien lo asusta a usted, ¿qué le pasa? Se estremece. ¿Y qué le sucede? Se le china todo el cuerito, se le paran los vellos. Eso es estremecerse en el cuerpo cuando lo asustan a uno. Ahora, estremecerse en el espíritu es que es conmovido, o sea, la palabra dice estremeció el espíritu y se conmovió, o sea que fue conmovido y que en cierta manera sus ojos posiblemente se llenaran de lágrimas. No dice que lloró, pero ahí está. ¿Qué es cuando usted se estremeció en el espíritu? Cuando le dan una noticia o cuando mira una situación. Por ejemplo, perdón, hermana Lorena, que la voy a usar de ejemplo. Hermana Lorena, ahorita que estaba pidiendo oración por este jovencito David, ella estaba estremecida en espíritu. Porque la forma que estaba pidiendo, no llorando, pero estremecida en sollozo, eso es estremecerse espíritu por una situación, por una necesidad. Ella está estremecida en espíritu porque le duele en su corazón la situación de este jovencito. Y como madre, se pone en su lugar, si fuera uno de nuestros hijos, uno como padre. Solamente las madres y los padres en parte entendemos esto porque nos imaginamos. Pero cuando no son padres ni madres, ni no entienden. Pues a veces nuestros jóvenes no entienden por qué el papá, especialmente la mamá, se porta. Eres exagerada. Estás exagerando. Y a veces también los esposos a las esposas. Pero eso es estremecerse en espíritu. Cuando una situación, una circunstancia, lo ponen a uno triste y lo conmueve. Jesús demostró su humanidad. Ahora, después de eso, el Señor Jesús hace una pregunta. ¿Dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve.
de la tumba de su amigo. Este es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Versículo 35. Ese es el más corto. Por eso memorícelo, ahí no tiene problema de memorizarlo. Me acuerdo, algo humorístico. En el estado de Washington fuimos a un desayuno de varones. Yo tendría 18 años, 17, 18 años, pero yo me juntaba mucho con los varones. El hermano Salvador Robles, con el cual yo vivía, me llevó con varones. Estábamos ahí en un restaurante, me acuerdo, ahí todos los varones, no muchos varones, como siempre, ¿verdad? Unos 7, 10 varones, y ahí yo, pues había de comida, pues ya saben. Y entonces el hermano encargado dijo, pues vamos a decir todos un versículo bíblico de memoria. Y así, en el pasado se usaba mucho esto, decir en los cultos, hacer como un tipo de práctica de competencia, versículos bíblicos, o dar gracias a Dios con un versículo bíblico de memoria. Antes así se hacían los servicios. No había tiempo de testimonio, ¿se acuerdan? Pero por culpa de aquellas hermanas y hermanos que hablaban mucho, los pastores decidimos que ya no más. Ya no más, porque algunos se tomaban hasta media hora y no ni siquiera glorificaban a Dios, más le glorificaban al diablo. Ay, hermanos, oren por mí, porque el diablo, desde que salgo durante el día hasta que entro en la noche, me trae para acá y para allá, me zarandea, y que el diablo es, y puro así un testimonio, oren por mí, que el diablo es y que el diablo es. Entonces llegó un punto que, ahora, antes se hacían cantos especiales, ¿se acuerdan? Y a veces uno decía, hermana, nomás cante, no hable. Y predicaban y cantaban. Y de un canto nada más se les asignaba uno. Y se echaban 2. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Me lleva Guatemala haciendo lo mismo en la iglesia? No, allá todavía lo hacen. Todavía lo hacen, O ¿verdad? sea, allá sí, pues participan varios en el servicio. Sí, participan. Ahora, no sé si en nuestros países lo hagan así. También, solo aquí en Estados Unidos los pastores nos y bueno, y también mucha gente daba gracias con un texto bíblico. Bueno, volviendo al punto, que no quiero tomar más tiempo, pero debido. Entonces, cada quien dijo su versículo bíblico. Para mí no tenía problema, a mí me encantaba. Yo hacía competencia en la iglesia, había escrito, o a ver, me gustaba eso de los esgrimas bíblicos, que esgrima. Que a ver quién buscaba más pronto de escritura, yo que una Biblia que solita. O textos de memoria que hacemos competencia, no. Nomás se les comenzaba, yo con las bienaventuranzas a todos así las bienaventuranzas me las sabía de memoria, sin sacar el Salmo 119, imagínense que me imaginar con el Salmo 119. Pero nomás le sacaba la bienaventuranza y nadie podía decir 8 o 10 versículos seguidos de un momento, y yo sí podía. Pues siempre, gracias a Dios, ganaba esas competencias. Pues ahí yo di mi texto bíblico y salió un hermano. Bueno, pues yo quiero dar gracias a Dios con el siguiente versículo bíblico. Jesús lloró. Es su forma. Y siempre que leo esto, me acuerdo del hermano, y por cierto, por el hermano Delfino Garza. El otro día aquí me acordé, hablando con alguien, nos acordamos de este hermano allá en Arizona. Pero este hermano salió y todos nos reímos. Nos reímos porque sabía que Jesús lloró. Pues apréndalo, pero no. Algún día tendremos un culto de esto, ¿verdad? Imagínense. Los viernes a ver si podemos hacer algo. Entonces aquí vemos el amor y la compasión del Señor Jesús. La lección, Él lloró. ¿Por qué? Y surge la pregunta, ¿por qué Jesús lloró? Y muchos han tratado de dar una explicación. Pero la explicación más acertada es que Jesús llora no porque murió su amigo, porque Él sabía que lo iba a resucitar. Él sabía que lo iba a levantar de los muertos. ¿Sabe por qué lloró Jesús? Por la triste situación que todo ser humano tiene que pasar, enfrentar la muerte y ser vencido por ella por causa del pecado.
Jesús en ese momento llora, se conmueve de saber que la humanidad entera están condenadas a morir por causa del pecado. Y eso le duele a Dios, eso le duele al Señor, porque el plan de Dios no era que el ser humano muriese, ni enfrentara esa tristeza, esa realidad. Dios nos creó, Adán y Eva, para vivir para siempre. Pero el pecado interrumpió, el pecado cambió el plan que Dios tenía para el ser humano. Dios lo permitió con un propósito. Pero lo que quiero mencionar, la razón por que Jesús lloró es por ver el sufrimiento del ser humano que tiene que enfrentar por causa de Satanás, por causa del pecado, por causa de la muerte. Porque cada vez que muere un ser querido, hay sufrimiento, hay dolor. Le llamo a mi mamá el martes, andaba un poco enferma de gripe y le llamé para ver cómo seguía. Y me dice, oye, el que está triste ahorita, está en duelo, es mi primo Chema. Chema, un primo que vivía en otros, allá en el rancho vivíamos como en la verita. Nuestra casa estaba aquí y esta familia vivía aquí abajo y había más una cerca. Y a veces para un portillo para brincarse y llegar a nuestro terreno. Y se murió murió Jorge, yo me acuerdo que yo tendría entre 10 y 12 años y este Jorge tenía 4 o 5 años y allí gritaba para que le gustara. Se crió prácticamente pues con nosotros, venía con mi mamá y ahí a veces llegaba y le digo a mi esposa que no me olvido de que llegaba, que preguntó nada, pero así son los niños, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y nosotros en ese momento estábamos preparando cubetas con salvado alimento para darle a las vacas y a los puercos, dándole de comer a las vacas y a los puercos. ¿Y por qué? Porque tienen hambre. ¿Y por qué tienen hambre? Porque tienen hambre. ¿Y qué es eso? Es alimento, es salvado. ¿Y qué es salvado? Y con su biberón ahí. No se me olvida, Jorge. Me da la triste noticia de mamá que se murió a la edad quizás de 40 a 45 años. Si él tenía 5, yo tenía 12, entonces estamos hablando que él tendría 42. Si yo tenía 10 y él tenía 5, entonces estamos hablando que tenía 44 años. Que murió del hígado, y lo triste es que dicen que no tomaba, pero ya ve que a veces la cirrosis no importa que no consuma alcohol. Es una enfermedad que a muchas personas le quitan la vida. Y pues qué triste, ¿cómo estará? Mi mamá le dolió porque ella de chiquito le ayudó a Linda, que era la mamá, a criarlo, ¿verdad? Me decía mi mamá, mi otro hijo, yo no sabía eso, pero mi hermana decía, no, se murió mi otro hijo, porque lo quería como un hijo, pues ya a veces encariñan con los niños. Y triste, esta persona, esta familia, este padre, especialmente esta madre, están sufriendo la pérdida de un hijo. Por eso Jesús llora, por el sufrimiento que el pecado ha traído al ser humano. Y más triste, que hay personas que mueren y no tienen esperanza. En cambio hay otros que sí tienen esperanza gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso debemos predicar el Evangelio de Cristo, que en Cristo hay esperanza aún después de la muerte. Amén. Amén. En Cristo hay esperanza. Continuamos. Entonces, aquí vemos las observaciones de quienes estaban junto a él en la tumba. Dice el versículo 36 y 37. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? De aquí dos pensamientos, dos clases de personas argumentando dos maneras diferentes. Eso es común hoy en día. Una situación, una decisión, una palabra, siempre va a encontrar diferentes opiniones de la gente. Unos, aquella escena de Jesús llorar, se conmovieron y dijeron, mira cuánto lo amaba, señal de que lo amaba. Pero otros ahí, como siempre, no han de faltar los negativos, los pesimistas. ¿Por qué? Si que pudo abrir los ojos del ciego, ¿no podría haberlo sanado?
No podría, porque ¿qué era más difícil? ¿Sanar a un ciego o una enfermedad? Por lo tanto, ese era el argumento. Y sabe que hoy en día la gente hace lo mismo. A veces usted y yo podemos caer, a veces podemos juzgar algo que Dios ha hecho, y a veces podemos honrar o a veces podemos maltratar o deshonrar a aquella persona que ha hecho algo para Dios. Por eso la gente siempre va a tener su opinión y la gente siempre va a diferir de opinión de otras personas. No todos vamos a pensar igual. Ahora, por ello, para pensar igual tenemos que estar en el mismo espíritu. Y para estar en el mismo espíritu tenemos que estar sujetos a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Es usar la palabra de Dios, es guiarnos con la palabra de Dios. Porque al guiarnos, al ser dirigidos por la palabra de Dios, nuestros pensamientos, argumentos, ideas van a concordar. Por eso es de suma importancia estar en el mismo espíritu. Pero eso es situacional. Bueno, ahora vemos en el versículo 38 el corazón amoroso del Señor Jesús. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ahora aquí viene, como quien dice, lo bueno. Ya Jesús conversó con María, con Marta, con María, lloró, pero ahora viene lo definitivo. Ahora viene lo que él había dicho, que la muerte de Lázaro no era casualidad, sino que la muerte de Lázaro en el plan de Dios estaba planeada para que el nombre de Dios fuera glorificado a través del Hijo, que Jesucristo lo podían ver y fuera glorificado, porque así lo estableció Dios el Padre. Por lo tanto, vemos la determinación del Señor Jesús del versículo 39 al 40. Jesús da una orden. Dijo: quitar la piedra. Él dio una orden. No preguntó: ¿pueden quitar la piedra? Él dio una orden: quiten esa piedra. Porque no era una piedra pequeña. Las tumbas en aquel entonces pues eran como tipos cuevas y ponían una piedra grande, y de esa manera ya la gente pues se encerraba en ese lugar. Pero mire la reacción de quién: de Marta. Esta Marta, la vez pasada hablamos bien de Marta, siempre hablamos mal de ella, pero la vez pasada Marta sacó puntos. Pero aquí vemos que Marta no cambia. Puede decir cosas buenas hoy, el día de mañana puede decir cosas negativas. Y Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Es de 4 días. Mire, Marta no está haciendo nada mal, pero se le está olvidando. O sea, es común que la gente común, la gente natural, que no tiene fe, que no cree en el poder de Dios, reaccione de esa manera. Y era común. Pero la gente que tiene fe no actúa de esa manera. Y eso que ya Jesús le había dicho, que si creyera iba a ver la gloria de Dios. Ya le había dicho. Ya le había dicho que su hermano iba a resucitar. Ella no creyó en ese momento. Sí, yo sé que en el día postrero, en el futuro, no. Jesús le estaba diciendo que en este día Él estaba ahí para darle vida una vez más a Lázaro, y se le olvidó. ¿Se da cuenta? La falta de fe. La falta de fe. Porque si Jesús está diciendo: quiten la piedra, es porque Él tenía el poder para hacerlo. Pedro, me viene a la memoria el episodio con Pedro, cuando estuvo queriendo pescar toda la noche y no pudo, ¿se acuerda? Y que Jesús llega y dice: echa la red para allá. Pero dice: Señor, toda la noche he estado pescando, pero después dice: pero conforme a tu palabra lo voy a hacer. De repente Pedro, como que dijo: ya lo intenté toda la noche, pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Y mire, y tuvieron una gran pesca.
Ahí Pedro reaccionó bien. Aquí Marta no reaccionó bien. Por lo tanto, y así nos sucede hoy en día a nosotros. ¿Por qué hoy en día no vemos tantos milagros? ¿Por qué hoy en día no vemos el poder de Dios manifestado a través de lo sobrenatural, de los milagros? ¿Sabe por qué? Por la falta de fe. ¿Por qué en otros países donde hay más necesidad sí hay milagros? Porque tienen más fe que usted y que yo. Este país nos ha consumido el materialismo, la comodidad en este país nos está privando de que nuestra fe sea grande y efectiva. En nuestros países, entre más pobre sea la gente, más fe tienen y ven el poder de Dios. Aquí alguien pide un milagro, ¿y si podrá Dios? ¿Y si lo va a hacer? Allá no lo dudan, allá lo creen. Y es lo que sucede, que nosotros, la Iglesia de Jesucristo en Estados Unidos, necesita activar su fe para creer y ver los milagros que Dios puede realizar. Amén. Y estamos como Marta, ya llegue. Y sí, ya es día, porque ya habían sido ¿cuántos? 4 días. No es como aquí usted muere una persona, a esa persona le quitan todos los órganos porque es lo que hace que se descomponga, le echan sé qué tantas cosas. ¿Y qué sucede después? Los ponen en una hielera y allí pueden tardar semanas hasta meses. Por eso ya cuando sacan al difunto ahí todo pálido, lo maquillan y todo, pero no es lo mismo. Pero en nuestros países muere hoy, ya mañana hay que enterrarlo. ¿Por qué? Porque ya empieza la descomposición del cuerpo. O sea, creo que son 3 días, ¿verdad? Que un cuerpo se descompone. Ahora ya el cuarto, pues ya está descompuesto. Y el olor insoportable de un cadáver. Me acuerdo que a veces allá en nuestros ranchos, en nuestros pueblos, los velamos a los muertos, al difunto, a la difunta. Y ya murió en el día y todavía en la noche lo estamos velando y a veces ya los olores comienzan a hacer efectos. ¿Usted cuánto? Y luego se nos ocurre que hay que velarlo 2 días. No. Entonces ya es día. Ya no era a tiempo. Pero mire lo que hace el Señor Jesús. La respuesta del Señor Jesús. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. ¿No le había dicho ya? Sí, se lo había dicho. Ya le había dicho. Por eso Jesús le vuelve a recalcar, a reafirmar. Jesús dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ya se lo había dicho. No hacía mucho. Había sido quizás horas, minutos, que Él le había dicho tal cosa. Por eso no nos dice que dijo Marta. No tuvo que decir nada. Porque en ese momento Marta, me imagino que se avergonzó, que quedó calladita, porque sabía bien lo que había sucedido, lo que Jesús le había dicho. Por lo tanto, ahora vemos la comunión del Señor con su Padre. Mire, esta parte es muy especial también. Mire, primero, la obediencia al mandato del Señor Jesús, versículo 41, dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Cuando Jesús dice esto, obedecen y quitan la piedra. Pero vea la comunión del Señor Jesús con su Padre. Veamos la oración que Él hace en el versículo 41, la segunda parte, versículo 42, que dice: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Pero mira lo que hace el Señor Jesús. Jesús dice: alzando los ojos, ¿a dónde? A lo alto.
tenía que hacerlo, porque él ya tenía la autoridad del Padre de levántate. Pero dice, él mismo explica por qué. Primero, ¿qué hace? Da gracias por de haberle oído. A Jesús ahí está enseñando la fe que él tenía. Si Jesús solamente fuese aquí un hombre lleno del Espíritu Santo, nos está enseñando la fe que él tenía, que su Padre lo iba a escuchar. Todavía él no daba la orden, todavía no hacía el milagro, pero él ya estaba dando gracias por el milagro, para enseñarnos a nosotros que nosotros tenemos que dar gracias antes de que el milagro suceda. Amén. Antes de que la oración contestada, hay que dar gracias. Y si no sucede hoy, hay que dar gracias porque puede suceder mañana. Señor, sáname, gracias porque sé que tú me vas a sanar. Y esperar que Él haga su voluntad. Y si dice Señor, y si no me quiere sanar, pues gracias de todas maneras, tú sabes el porqué. Me gusta la determinación de los amigos de Daniel, ¿se acuerda? Sepa por rey que nuestro Dios nos puede librar de ti y del horno. Y si no nos libra, de todas maneras nosotros no le vamos a fallar a nuestro Dios. Bueno, ustedes saben, no vamos a adorar a esa estatua. Él nos puede librar, pero si no nos libra, nosotros de todas maneras creemos en Dios, nos mantenemos firmes en nuestra convicción, nuestra obediencia, nuestra fidelidad a nuestro Dios. Y ya sabe lo que sucede. Amén. Aprendamos a dar gracias a Dios antes de que sucedan las cosas. Amén. Antes de que sucedan las cosas. Guillermo Müller, un hombre de fe, no tenía que comer. Tenía un orfanatorio. Yo quizás has escuchado la historia. Un hombre de fe, que cuando había neblina y andaba en barco, oraba y la neblina se disipaba. Interesante, este hombre tenía una fe. Tenía no saber cuántos miles de niños que alimentar y no había alimentos. No había alimentos. Le dice, hermano Müller, no hay comida, no hay alimento para los niños. ¿Qué digo que no hay? No hay nada, no, vamos a dar gracias por los alimentos, que ustedes verán que Dios de una manera lo va a suplir. ¿Y qué hace este hombre? Da gracias por algo que no está visible, pero algo invisible. Termina la oración dando gracias ya por los alimentos, todos sentados en la mesa. Cuando tocan, y llegan unas personas que traen unos camiones, que les habían encargado unos panes para el rey y su gente allá, pero como los habían cocido un poquito más de lo normal, ya no los quisieron. Y pues dijeron, ¿qué vamos a hacer si están buenos para consumirse? Pero ya ve la realeza, los ricos por poquito que estaban quemaditos, ya no. Y se acordaron, llevémoselo al hermano, a ver qué tiene. Y fueron los quedaste. ¿Cómo que no? Si mi hombre fue ellos. Y hacían muchos milagros en el ministerio de este hombre. Le cuento eso de que iba en un barco y estaba feo y todos asustados por la navegación, no sabían. Y le dijeron, y oró, y la neblina ya eran hombres poderosos de fe, porque ellos creían en Dios antes de que las cosas sucedían. Daban gracias a Dios antes de las cosas que sucedían. Por eso Jesús así lo hizo. Dice, yo sabía que siempre me oyes. Esa es la fe. Tener fe que Dios siempre nos oye. Que Dios siempre nos oye. Que no en el momento sabe por qué, pero Él nos oye siempre. Dios, como decía el canto, no rechaza oración. Todas las oraciones Él las escucha. Y más cuando son sus hijos que lo hacen de corazón. Amén. Pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor. Para que crean que tú me enviaste. Esas eran sus credenciales. ¿Cuáles eran las credenciales del Señor Jesús para que la gente creyera que venía de Dios? Los milagros, el poder sobrenatural. ¿Cuáles creen que eran las credenciales de los apóstoles? Que eran ministros de Jesucristo. Las señales y los milagros. Hoy en día, ¿cuáles son las credenciales de los que predican la Biblia, los que pastorean,
se dicen apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, misioneros, patriarcas, arcángeles, querubines. ¿Cuáles creen que son sus credenciales? Un papel que dice que son un ministro. Es un papel, un título ahí colgado. Yo tengo una tarjetita así, que parece ni con foto. Bueno, porque nunca mando la foto, pero últimamente quieren foto. Que nomás dice que por un año, tengo autoridad, soy ministro ordenado de las asambleas de Dios en Estados Unidos. Por un año. Porque cada año tengo que renovar esa credencial. ¿Cómo ven? Si mi distrito no hago algo bien y no está de acuerdo, dicen, ¿sabe qué? No se ha portado bien, ya no me la dan. Y según las ordenanzas de la denominación, ya no puedo yo predicar porque ya me quitan mi credencial. Imagínense, un papelito. ¿Y sabe cuáles son las credenciales que Dios nos ha dado? Los milagros y señales. Ahí es las que tenemos que tener. Esas son las que necesitamos proclamar. Esas son las que tenemos que mostrar. Como Pedro y Juan. No tengo yo credenciales, ni títulos, ni doctorado, ni maestría, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. En el nombre de Jesucristo. Amén. Recibe de Dios la bendición. Amén. Amén. En fin. Ahora, la resurrección de Lázaro, llegamos a este punto especial. Por eso, vemos ahora el soberano ordenando. Dice el versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. A gran voz. Ahora, ¿por qué gritó a gran voz? Para que la gente lo escuchara. Porque miren, el tono de voz no iba a resucitar a Lázaro. Quien iba a levantar a Lázaro era el poder de Dios. Entonces Jesús dice: Padre, resucítalo. Aun si lo hubiera pensado, el Padre manda el Espíritu otra vez, el alma, al cuerpo de Lázaro, y se levanta. Pero Jesús alza la voz para que la gente escuchase, para que la gente viera el poder de Dios. Y por eso es: Lázaro, ven fuera. Imagínense cuando hace esto, cómo esa voz se oiría, esa voz estremecería a los que estaban ahí presentes. Y todos allí, algunos creyendo y otros no creyendo. Pero mire, para sorpresa de todos, nos dice la efectividad de este mandato divino, porque dice el versículo 44: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un... O sea, que este hombre estaba totalmente vendado, era común, como tipo momia, ¿verdad? Todo. Y así salió. No recuerdo si en una movie, una caricatura de esto, y sale allí porque imagínense, atado los pies, atado las manos, yo creo que así bien atado, con un sudario que le cubría el rostro. Así se levantó. Y así, desde donde estaba, no era una profundidad de cueva, me imagino la tumba, sale así. Por eso, después el Señor Jesús da la instrucción final. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Ya fueron a desatar. Y mire, el milagro, aquí hay varias. El milagro, ¿cómo puedo decir? No fue un milagro de resurrección que dio vida, sino sucedieron varias cosas en este milagro. Acuérdese, Marta en parte tenía razón que ya el cuerpo hería. Ya estaba podrido el cuerpo. Ya sus órganos internos se habían quizás afectado. Porque por eso, lo que hace que el cuerpo se descomponga, ¿qué son? Los órganos internos, las tripas, el hígado, los pulmones, los riñones. Todo eso ya se había muerto.
ya no tenía vida, ya no servía, ya estaba descompuesto, podrido. Ahora imagínense, no solamente aquí el poder de Dios fue regresar el alma, el espíritu a ese cuerpo, sino también restablecer nuevo todo el cuerpo. Si ya estaba podrido, cuando la gente se pudre, me imagino, nunca he visto ese proceso, pero me imagino que se le van cayendo también las partes, las orejas, todo. Imagínense. Entonces Dios tuvo que restaurar el cuerpo en un momento. En el momento, pueden ver la magnitud del milagro, en el momento que Dios manda el alma, el espíritu a ese cuerpo que entra, vamos a imaginarnos así, el cuerpo es totalmente hecho nuevo, es restablecido. Todos sus órganos comienzan a restablecerse, a regenerarse, a estar bien como si nada hubiera ocurrido. El corazón a latir, a respirar, todo el sistema interno, externo comenzó a trabajar, el cerebro comenzó a trabajar, o sea, como si nada hubiera pasado. Ese es el poder. Amén, Aleluya. Ese es el poder de Amén. Dios. Ese es el Cristo que nosotros predicamos y no nos debemos de cansar de predicar. Que sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la tempestad y da vida a los muertos. Amén, aleluya. Esa no dice el coro, pero ahí va agregando. ¿Verdad, hermana Anita? Ese es el corito de poder, ¿verdad? Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad y resucita a muertos. ¿Qué vamos a hacer a este Cristo? Y yo le alabaré diciendo gloria a Dios. Amén, aleluya. ¡Aleluya! Hoy necesitamos levantarnos a predicar este evangelio poderoso. Amén. Hermano Roberto de Santiago es un hermano que encontramos ahí, encontré en las redes sociales y si usted a veces ve los mensajes o los saludos, se dará cuenta que él frecuentemente no deja de vernos, siempre manda saludos. Todos los días él me manda un saludo. Dios bendiga, pastor, que Dios bendiga a usted, a su familia, a su congregación. Siempre. Él es un evangelista, no es pastor, pero ayuda en la iglesia, pero es un evangelista. No evangelista de púlpito. ¿Pero sabía que hay evangelistas de púlpito y evangelistas de calle? Ahora, ¿cuál es el evangelista bíblico? El que anda predicando las buenas nuevas en el púlpito y fuera de púlpito. Pues este hermano con un grupo de iglesia todos los sábados van ahí en Ciudad Juárez a evangelizar, a dar comida. Hacen un trabajo, no sé si usted sigue la página de él, siempre pidiendo oración. Bueno, el hermano Roberto Santiago me compartió el otro día, por cierto no le contesté, pero no había visto el video, de una convención nacional de evangelismo en Campeche, allá en México. Campeche, ¿qué estado es Campeche? Allá al sureste, pastor. Es Campeche es el estado, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, para ahí en Campeche, pero algo nacional llegó. Y trajeron un hermano evangelista, y a mí, como era en Facebook, lo bueno que había la tecnología en la televisión pude verlo, y disfruté ese mensaje que ya tenía mucho que no oía a un evangelista, de esos evangelistas bíblicos. ¿Saben por qué? Porque este hermano, deje ver si el hermano de este evangelista se llama Ramiro Camero, tiene 40 años de evangelista. Este hermano predicó media hora, 40 minutos, pero no de miedo. Mínimo 50 versículos de memoria, pum, pum, en cada cosa que decía. Y me encantó. Decía algo y te aventaba 2 versículos bíblicos. Decía algo y aventaba otros 2 hasta 3 versículos bíblicos. Y todo apoyando. Y su tema, que un día quizás le voy a plagiar y lo voy a predicar, era 3 razones por qué evangelizamos. 3 razones por qué predicar el evangelio. A ver si le puse.
Nomás le digo rápidamente. Primero, por la condición que se encuentra la humanidad. Y ahí explicó cómo está la humanidad. Bien tremendo. Está en maldición, está en pecado, está en condenación, está en libertad, en sangre. México está teñido de sangre. Segundo, porque esa orden no debe ser desestimada, se debe predicar el Evangelio. Tercero, porque el tiempo es apremiante, porque Cristo viene pronto. Y ahí habló del poder del Evangelio, y es lo que estoy mencionando. Hay un poder en el Evangelio de Cristo, hay poder en Cristo Jesús. Tenemos que volver a predicar el Evangelio de Cristo. A tiempo, como fuera de tiempo. Donde se preste la oportunidad. Y es lo que la Iglesia de Jesucristo casi en esta nación no está haciendo. Si están batallando con sus problemas, y mire dónde están, mira a su alrededor. ¿Qué tiempo van a tener para, si están luchando con su salvación ellos, y si es que son salvos, cómo van a hacer tiempo para ganar a alguien para Cristo? ¿Se da cuenta la crisis en la cual están? Una triste realidad. Preferimos la comodidad, preferimos otras cosas, pero no el comunidad. Y lamentamos. Y pedimos oración. Ay, que el Señor me ayude. Déjenme decirle, si Cristo viniera hoy en la noche, muchos se quedarían. Muchos. ¿Cuántos muchos? No podré decir. Pues usted puede imaginarse, sería un número alto. De 80 personas, 100 personas que seamos aquí, no quiero decir nada, porque no, pero yo creo que ni un 20%. Una iglesia de 1000, quizás unas ni 100 personas. Y lo triste es que esta gente creen que sí se van a ir con Cristo. Por eso usted y yo tenemos que asegurarnos que somos salvos, que tenemos a Cristo. Y el hecho de tenerlo no significa que ya con eso ganamos el cielo. Tenemos que obedecer, la obediencia a Dios es de suma importancia. Pero en fin, lo dejamos para otra ocasión ese mensaje. Para los niños. Es cierto, es una continuación, pero se va a enfatizar algo sobre eso. O sea, ya tengo el mensaje, ya que el domingo pasado no lo terminé, en la segunda parte, pero se enfatiza en eso. ¿Cómo comprobemos que andamos con Jesús? Y una forma es imitándolo y predicando como Él predicó. Pero bueno, lo dejamos para el domingo de la iglesia. Bueno, la fe que produjo este milagro, nos dice el texto bíblico. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús. ¿Qué sucedió? Creyeron. Suceda o no suceda, tenemos que seguir creyendo. ¿Cuánto tiene usted pidiendo por un milagro? Yo tengo varios años pidiendo por un milagro. En mí, en mi familia, en otras personas, otras situaciones. He pedido milagros, no han sucedido. Pedí un milagro por mi papá y no sucedió. Por mi hermano tampoco sucedió. He pedido milagros por otros, no ha sucedido. Pero sé que Dios hace milagros. Amén. Ahora, su voluntad es soberana. Él sabe por qué lo hace y por qué no lo hace. Pero tenemos que aprender a vivir la vida cristiana. Contéstenos o no nos conteste Dios nuestras oraciones. Porque recuerde, nuestro cuerpo, yo bromeando, pero a veces en serio digo que va a vivir 100 años, ¿no? Pero no voy a vivir más de 100 años. Ahora, yo digo, Señor, si voy a vivir 100 años y ya tengo que depender que otros me vayan, que así, luego
ni hijas tengo, pues para decir que me va a cuidar una hija. Porque los hijos, siempre he visto que son las mujeres que cuidan a los viejitos, ¿verdad? Siempre he dicho, pues tiene que ser una nuera, ¿y por qué si no nos quieren? O nos pellizcan. Se desquitan, y más si no fuera de nuestro agrado, viejito, no le van a quitar. Porque al final los hijos escogen que aquellos quieren. Y si uno no fue de su agrado, quizás el viejito se va y no van a pellizcar. Sinvergüenza. Vas a ver si conviene darse una hija, no perder un hijo sin darse una hija. Los señores sí que se da. Pero recuerde, 100 años, 70 años, dice la Biblia, 80 de más robusto. Ya si llegamos a 70, 80 está bien. Pero si llegamos a los 100, está bien, Dios lo sabe. Pero recuerde, lo que importa no es lo tiempo que vamos a esta tierra, es la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Por eso no importa aquí, como dice el Señor Jesús. No importa, dice este evangelista y es lo que dice los evangelios, si tu ojo te usa ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar al cielo sin un ojo que todo tu cuerpo ser echado en el infierno. Si tu mano, tu pie, tu lengua, ahí vamos a agarrar lengua, te son ocasión de caer, arráncalo, quítalo. Mejor es entrar al cielo sin un ojo, sin una pierna, sin lengua, sin una mano, incompleto. Ahí vamos a ser renovados, que todo nuestro cuerpo ser lanzado al agua del fuego. Recuerda, es simbólico. O sea, sacar el ojo, cortar la mano, cortar el pie, es evitar el pecado y obedecer a Dios. Es creer en el Señor. Suceda el milagro o no suceda el milagro, hay que creer en Dios hasta el final. Amén. Amén. Pero sí hay una promesa. Un día, si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Y si el Señor no viene en nuestros días y morimos antes, tenemos la promesa de irnos con Él, nuestra alma, y un día nuestro cuerpo va a resucitar. Amén. Hay poder en Dios. Amén. Póngase de pie. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias porque sabemos que para ti no hay nada imposible. Sabemos, Padre Celestial, que hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y glorificamos a ti, Padre Santo, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás. En este momento, Señor, creemos que tú haces milagros todavía. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si milagros que en el pasado hemos pedido no han sucedido, te damos gracias porque tú sabes lo que haces. Pero en este momento, Padre Celestial, en este momento, Padre de la Gloria, oramos por un milagro. Si no sucedió ayer, puede suceder hoy, puede suceder mañana. Pero nosotros creemos en ti y sabemos que vamos a ver tu gloria un día. Si no es en esta tierra a través de un milagro, la vamos a ver cuando estemos en tu presencia. Por eso en este momento yo te pido por mi hermano, por mi hermana, cualquier necesidad, cualquier milagro que ellos necesitan, glorifícate, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Glorifícate y que tu nombre sea glorificado por lo que tú estás haciendo, por lo que tú harás en la vida de mi hermano y de mi hermano, en mi vida y en la vida de mi familia. Te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza, porque solamente tú eres Dios, porque solamente tú eres santo. Por eso, Señor, humildemente te rogamos, porque dependemos de ti. Porque dependemos de ti, Señor, no de nuestras fuerzas. Dependemos de ti. Glorifícate, Señor, conforme a tu voluntad. Y te damos la gloria, la honra, la alabanza para siempre. Amén. Vamos a adorar al Señor, el altar está abierto en este momento.